Después de más de 3 décadas de aplicar una política de planificación familiar o de un solo hijo, Beijing ha descubierto de repente que esta política está teniendo un efecto muy evidente en su demografía, tan evidente que les está asustando. La población en China está disminuyendo rápidamente. Tras un largo retraso, en mayo de 2021 se publicó por fin el Censo Nacional de China. Las estadísticas muestran que la población total de China es de algo más de 1.400 millones. Sin embargo, muchos expertos en población han cuestionado esta cifra. Pero según un análisis publicado en mayo pasado, las diferentes cifras proporcionadas por los funcionarios chinos no son consistentes y probablemente están fuertemente fabricadas. El Partido Comunista Chino, o PSC, es muy consistente en que están surgiendo varias crisis en la sociedad china. Dos de las más significativas, que podrían sacudir los cimientos del país y del gobierno, son la disminución y el envejecimiento de la población. Según el Anuario Estadístico de China de 2021, se esperaba que el número de recién nacidos en China fuera inferior a 10 millones, mientras que el número de nuevos jubilados sería de más de 20 millones al año y la tendencia no muestra signos de cambiar. Tras la publicación del Censo Nacional, Beijing cambió rápidamente su ley de planificación familiar para permitir un tercer hijo. Sin embargo, hace solo 5 años, el gobierno chino habría relajado su política para permitir 2 hijos por familia. En aquel momento circulaba por internet un dicho que decía lo siguiente: no hay suficientes ovejas y hasta los lobos se ponen nerviosos. Efectivamente, el PSC está bastante ansioso. Veamos cómo el gobierno chino insta a la gente a darse prisa a tener bebés. Los hospitales han dejado de realizar esterilizaciones. El 27 de septiembre de 2021, el Consejo de Estado chino anunció en su página web oficial que reduciría el número de abortos que no son médicamente necesarios y regularía las clínicas de infertilidad y el uso de la tecnología de reproducción asistida. Los internautas alarmados temen que el Estado refuerce su control sobre los procedimientos relacionados. Aunque no se ha emitido ninguna orden oficial para prohibir las vasectomías, se está corriendo la voz de que los hombres que requieran someterse a este tipo de procedimientos tendrán muchas dificultades. En un informe publicado en el Washington Post el 9 de diciembre de 2021, a un hombre de 30 años de la provincia china de Fujian se le negó el acceso a 6 hospitales de su ciudad natal para someterse a una vasectomía. Entonces se dirigió a un lugar que estaba a unos 2.000 kilómetros de su ciudad natal para hacerla. Tras la intervención subió los datos de la clínica a internet, pero otro internauta le dijo que el hospital había dejado de prestar los servicios. Otra historia es la de una madre primeriza de 32 años que tuvo 2 abortos antes de dar a luz a su hijo en 2020. Se le practicó una cesárea de urgencia. Tanto ella como su marido han decidido no tener más hijos. En abril de 2021, 2 hospitales rechazaron sus peticiones para una vasectomía. Uno de los médicos confesó que, según la nueva política de planificación familiar del gobierno, este tipo de cirugía no estaba permitida. En segundo lugar, se están creando más clínicas de fertilidad. 12 jurisdicciones de China, entre ellas Shanghái, han publicado un documento Plan de aplicación de la tecnología de reproducción humana asistida 2021-2025. Algunas provincias planean añadir hasta 20 clínicas de fertilidad en los próximos 5 años. Un equipo de académicos de la Universidad de Beijing publicó un informe en el que se afirmaba que la tasa de infertilidad en China había aumentado del 12% al 18% entre 2007 y 2020. Mientras tanto, más de 10 provincias chinas han aprobado normativas que han aplicado o aplicarán pronto la ampliación del permiso de maternidad. Sin embargo, se sabe que la ampliación del permiso de maternidad aumenta la carga de las empresas y dificulta el empleo de las mujeres. El gobierno chino no ha ofrecido ninguna respuesta al respecto. Si se tiene en cuenta la cuestión de la maternidad de las empleadas, las empresas chinas han comprobado que el coste laboral de las trabajadoras es 1,8 veces superior al de los trabajadores. Por ello, muchas empresas chinas son reacias a contratar mujeres. El China Youth Daily informó el 7 de diciembre de 2021 que una encuesta realizada por la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Huashan mostró que, al tener el primer hijo, las posibilidades de empleo de la mujer se reducían en un 6,6% y los ingresos totales del hogar en un 5,6%. Tener un segundo hijo reducía de nuevo las posibilidades de empleo de la mujer en un 9,3% y disminuye los ingresos totales de una familia con 2 hijos en un 7,1% aproximadamente. Se anima a los miembros del partido a liderar el camino. El 23 de noviembre de 2021, el medio de comunicación oficial chino China Report publicó un artículo titulado
los miembros del partido deben tomar medidas para aplicar la política de los 3 hijos. Fue reproducido por muchos de los principales medios de comunicación chinos y recibió 5,7 millones de visitas en la red social china Weibo. China Report es una revista mensual nacional dirigida por el Departamento de Propaganda del PSC. El artículo dice: ningún miembro del partido puede quedarse sin casarse o tener hijos, por tal o cual razón subjetiva u objetiva, ni puede tener solo un hijo o 2 hijos por tal o cual razón. También afirma que la aplicación de la política de los 3 hijos es la responsabilidad que debe asumir cada miembro del partido y la obligación que debe cumplir cada miembro del partido. Algunos miembros del partido ya no pueden tener hijos debido a su edad y salud, pero pueden educar, guiar y capacitar de forma activa y proactiva a los miembros de su propia familia o a quienes les rodean para que apliquen de forma activa y consciente la política de los 3 hijos. El informe recibió muchas burlas del pueblo chino. Un comentario decía: en el futuro, cuando uno tenga una cita a ciegas, la gente ya no preguntará cuántas casas tiene. En su lugar preguntarán: ¿eres miembro del partido? Si es así, es hora de decir adiós. Otra persona escribió: muchos funcionarios del partido tienen hijos ilegítimos, así que no debería haber preocupaciones. Tomemos como ejemplo a Lai Xiaoming. Lai Xiaoming era un funcionario corrupto que fue ejecutado en enero de 2001. El comentario decía: tenía más de 100 hijos y ya había superado ampliamente su cuota. Probablemente porque atrajo tantos comentarios negativos en poco tiempo, el artículo fue eliminado de todos los sitios web oficiales chinos después de solo un día. Iniciativa para ayudar a las mujeres solteras a encontrar marido. En julio de 2021 circuló en Internet china un aviso oficial de que el gobierno de Shanghái había aprobado una gran feria del amor que se celebraría el fin de semana del 3 y 4 de julio en una plaza cercana al Parque del Pueblo de Shanghái, donde 350 mujeres solteras de una ciudad cercana instalarían puestos y colgarían carteles para solicitar el matrimonio a los hombres solteros de Shanghái. El aviso afirma que esas personas solteras deben hacer su propia contribución positiva a la política de 3 hijos utilizando las llamadas acciones de 3 velocidades de amor rápido, matrimonio rápido y parto rápido. La persona que publicó el aviso dijo que los altos mandos pidieron que 350 mujeres solteras de Suzhou acudieran a Shanghái para montar un stand. No había requisitos de edad, cualificación o antecedentes, siempre que no hubieran dejado de menstruar y pudieran tener hijos. Una vez que había un número suficiente de mujeres, las llevaban a Shanghái en autobús, instalaban un puesto en la plaza y cotejaban abiertamente a los hombres de Shanghái. Una vez que el hombre y la mujer eran emparejados, se les instaba a casarse y tener hijos. Si el plan tenía éxito, se consideraba que los funcionarios locales habían alcanzado un logro político que podía conducir a un ascenso. El parto ligado a la compra de viviendas. En 2021, el mercado inmobiliario de China se enfrió repetidamente debido a las regulaciones gubernamentales. Ante la era de los 3 hijos, los ingeniosos gobiernos locales vincularon el mercado inmobiliario al parto con la intención de matar 2 pájaros de un tiro. En China existe un sistema de fondos de reserva para la vivienda. Se trata de un fondo de ahorro de vivienda a largo plazo para los empleados, en el que tanto el empleado como el empresario pagan la misma cantidad de dinero, y ésta va a parar al empleado. Los empleados que contribuyen al fondo de reserva pueden solicitar un préstamo que tiene un tipo de interés más bajo que los comerciales. Por ejemplo, en una ciudad del sur relativamente acomodada, a partir del 1 de enero de 2022, el importe máximo de los préstamos del Fondo de Reserva para la Vivienda se ha incrementado de $94.000 estadounidenses por hogar a aproximadamente $126.000 estadounidenses por hogar para las familias que cumplan los siguientes criterios. Deben tener 2 o 3 hijos, haber cotizado de forma continuada durante 2 años y haber solicitado el préstamo por primera vez para comprar su primera vivienda propia. Posteriormente, otras ciudades siguieron el ejemplo introduciendo políticas similares. Beijing y Guangdong ofrecen ahora incentivos en el mercado de la vivienda de alquiler. Hay un tipo de vivienda cuyos derechos de propiedad pertenecen al Estado y se denominan viviendas públicas de alquiler que ofrecen cuotas de alquiler un 20% más bajas que el precio del mercado. Según estos gobiernos, las familias con 2 o más menores pueden disfrutar de un trato preferente. Algunas de las ventajas son que las familias que esperan en la cola para acceder a una vivienda pública de alquiler puedan avanzar en ella. Algunos de los incentivos más generosos proceden de las ciudades más remotas de las provincias centrales y occidentales.
donde los condados han anunciado elevados subsidios para la compra de vivienda, del orden de $4.000 a $6.000. Para las familias chinas, el coste de la vivienda y la educación es muy elevado. Un informe de 2019 sobre la relación entre el precio de la vivienda y los ingresos en 50 ciudades chinas mostró que la relación en Shenzhen era de 35,2, lo que significa que la familia media de Shenzhen tardó más de 35 años en poder comprar una vivienda. Las relaciones entre el precio de la vivienda y los ingresos en Shanghái y Beijing eran de 25,1 y 23,9 respectivamente. Si se examinan detenidamente las ayudas a la vivienda mencionadas anteriormente, es evidente que a pesar de los eslóganes a bombo y platillo, la cantidad de ayuda que los gobiernos están dispuestos a repartir a los ciudadanos es muy pequeña, casi insignificante. 这几天我们东北是不是又成热门话题了？专家不是说让我们要3胎吗？说我们东北的人口负增值了啊！我就想知道你能不能换一代人霍霍？我们小时候告诉我们，只生一个好，是现在都成独生子女了，家家一个啊。等我们长大了，告诉我们生3胎，一个我都不知道咋养活呢，还让我们生3胎，真有意思。你是给我分房了、分钱了，还是分车了，还是分单位了？上面4个老的，你再让我整3个嗷嗷待哺的孩子，你直接整死我得了你！能换一代人可啥都要80后、90后，哎呦我的天哪！你生吧，对你生吧，你们专家有钱，能生得起基因还好。什么玩意儿？越说越生气。 Desde la imposición de la política de un solo hijo hasta el fomento de los 3 hijos, el PSC ha dado un giro de 180 grados, enviando una señal inequívoca al mundo exterior de que China se encuentra en plena crisis demográfica. El modelo de hogar en China ha cambiado en la última década a uno en el que se vive solo o con marido y mujer. Los hogares de una sola generación se refieren a personas de la misma generación que viven juntas o solas, como las familias Ding, con doble ingreso sin hijos, y las personas que no tienen hijos y que han dejado el hogar. La proporción de hogares de una sola generación ha alcanzado el 49,5% en 2020, convirtiéndose en el modelo de hogar dominante. Esto es el resultado de la disminución de la tasa de fertilidad total, el envejecimiento demográfico y la movilidad de la población. Para los jóvenes chinos, las razones para no tener hijos son diversas. Van desde los elevados precios de las viviendas que mantienen el coste de la vida alto, el gasto de la educación de los hijos en las ciudades, los problemas sociales que abundan en el sistema rojo, hasta las nuevas generaciones que prefieren seguir su propio estilo de vida. Todos ellos están sirviendo de anticonceptivos invisibles para este país. En demografía, una tasa de fertilidad total de alrededor de 2,1 significa que una pareja tiene una media de 2 hijos para garantizar el reemplazo normal de la población y evitar que la población total de la siguiente generación aumente o disminuya. Una vez que desciende por debajo de 1,5 existe la posibilidad de caer en la trampa de la baja fecundidad, momento en el que resulta muy difícil aumentar la tasa de fecundidad. Según las cifras oficiales de China, la tasa de fertilidad en 2020 era solo de 1,3 y se basaba en los datos oficiales inflados. Está claro que el gobierno chino no dispone de los fondos necesarios para que una generación de niños crezca, y aunque los tuviera, la corrupta burocracia tiene pocos incentivos para hacer llegar el dinero al pueblo y cumplir con su parte por el país. La considerable ventaja demográfica de China, también conocida como el dividendo demográfico, ha creado una economía floreciente para el Partido Comunista. Sin embargo, los frutos del desarrollo económico han sido explotados principalmente por los poderosos y ricos del Partido Comunista, mientras que el público en general vive bajo una fuerte presión y muchos siguen luchando por sobrevivir. En cualquier caso, ese periodo de la historia en el que China gana con la mano de obra barata ya ha pasado. Muestra que la economía china ha caído en picada desde 2021 y que el público es escéptico sobre el desarrollo económico, ya que solo el 28% espera que la economía mejore en 2022. Hasta el 79% de los jóvenes cree que el matrimonio y el cuidado de los hijos reducirán en gran medida sus gastos y su calidad de vida, lo que les lleva a no querer tener hijos. La encuesta es muy relevante para la realidad. Es probable que el líder del Partido Comunista, Xi Jinping,
sea reelegido en 2022 y mantenga una estricta normativa en todos los ámbitos, lo que hace que las perspectivas económicas sean sombrías. La disminución de los ingresos medios de los jóvenes acelerará el descenso de la tasa de fertilidad y agravará el retraso de la edad de maternidad. Los jóvenes de China han empezado a defender la doctrina de la horizontalidad, es decir, no compran una casa ni un coche, ni se casan ni tienen hijos, no gastan dinero, manteniendo un nivel de vida mínimo. Aunque esto no es la corriente principal de los jóvenes en la realidad, la postura plana se ha convertido en una especie de esperanza en medio de la desesperanza para muchas personas. Muchos chinos suscriben un punto de vista: el hombre común ha nacido para ser un puerro, para ser explotado y cosechado. En China, el dividendo demográfico significa que uno forma parte de la población, pero el dividendo es de otro. Las nuevas generaciones de China que no quieren tener hijos han dicho directamente: no tendré hijos, que los puerros se acaben en nuestra generación.